Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este módulo 3. Esta es la sesión número 2 que corresponde a Visión Cero, Movilidad con Valor por la Vida. Entonces vamos a estar hablando un poco de qué es ese tema de Visión Cero y eso que nos implica en nuestro país y también a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Que reconozcamos que esto del enfoque Visión Cero como una estrategia global para reducir muertes y lesiones en el tránsito. Como ustedes van a ver y también seguro lo vieron en espacios anteriores, la visión cero y lo que se relaciona allí con el enfoque sistema seguro no es solamente un tema de Colombia, no es solamente un tema de Bogotá, Medellín, Cali y algunas ciudades que oficialmente trabajan desde esta perspectiva, sino es una propuesta y un objetivo a nivel global. Entonces, para entrar en detalle un poco sobre esto, la pregunta que quiero plantearles es: ¿cuál es un número aceptable de personas fallecidas a causa de un siniestro vial? Pensemos un poco en esto. ¿Cuál sería un número aceptable, adecuado, que ustedes puedan decir: a mí me parece bien, ese número está bastante bien para nuestro territorio? Después de que hayamos pensado en eso, y espero que las respuestas de todos y todas hayan sido cero, es muy importante, y ahí vamos a estar en la lógica de qué significa esto de visión cero, y es que ninguna muerte es aceptable en las vías a causa de un siniestro vial, pues todas son prevenibles y evitables. Y esto es básicamente la premisa y como este gran lema que tiene la idea de visión cero. Ustedes allí van a poder estar viendo en la presentación que precisamente ahí les comparto una campaña que hizo Bogotá cuando empezó a implementar la visión cero, y se encuentra esta muchacha preguntándole al chico: ¿cuántas personas al año crees que pierden la vida en Bogotá a causa de siniestros viales? El muchacho le responde: unas 500 al año. Ella le responde: en Bogotá más de 500 personas anualmente pierden la vida en esas circunstancias. Y sabiendo esta cifra, ¿cuál sería para ti la cifra ideal? Entonces él le responde: para mí, unas 10. Y si se tratara de alguien de tu familia, ¿cuál sería la cifra ideal? Y él le responde allí: 0. Y termina precisamente con esta frase que recoge la idea de la visión cero, y es que ninguna muerte en el tránsito es aceptable, pues todas son evitables. Y allí me gusta esta imagen que les comparto porque precisamente trae eso. Hace un poco también, tal vez ustedes hayan visto un video de sensibilización sobre esto de las fatalidades bajo siniestros viales, en donde a veces vemos esos números. Lastimosamente a veces los números se ven eso, son fríos. No sabemos que detrás de cada persona que fallece bajo un siniestro vial hay una familia que queda incompleta, hay unos hijos, una esposa, una madre, ¿cierto? Que se quedó su familia incompleta a causa de un siniestro vial. Y a esta persona le ponían el ejemplo: imagínate que de un momento a otro absolutamente todas las personas de tu familia fallecen en un siniestro vial. Y muchos más de estos casos pasan. Por ejemplo, aquí en la imagen concreta que les compartía, más de 500 personas fallecen en Bogotá, en particular a causa de un siniestro vial. Y si vamos y miramos los datos en Colombia, estamos por encima de los 8.000. 8.000 personas fallecen a causa de siniestros viales en nuestro país. ¿Y cuál sería ese número aceptable? Es 0. Porque nadie debería perder la vida en un recorrido cotidiano, saliendo de su casa hacia el trabajo, del trabajo a la casa, saliendo de su casa a realizar alguna diligencia. Nadie tendría por qué morir en estas condiciones, en un desplazamiento tan cotidiano como es este. Entonces, esa es la lógica de la visión cero. Y esa es hacia donde vamos a partir. Y esta ha sido como una premisa filosófica que empieza a promover y a promulgar todas las acciones que realizamos a favor de la seguridad vial. Entonces, ¿qué es propiamente el enfoque Visión Cero? Es una perspectiva, una iniciativa que tiene como objetivo reducir a 0 el número de personas heridas de gravedad y fatalidades a causa de siniestros viales. Importante, cuando hablamos de siniestros viales y de reducir cifras, no solo hablamos de fallecidos, hablamos también de personas heridas de gravedad. También cuando ustedes van y exploran los datos, se van a dar cuenta que
también hay muchas personas lesionadas de gravedad que tienen, por ejemplo, discapacidades adquiridas a causa de siniestros viales. Entonces, a partir de esta premisa que les venía repitiendo de que ninguna muerte es aceptable, todas son prevenibles, vamos a partir desde el enfoque visión cero. El enfoque visión cero, cuando ustedes van y exploran, empezó y surgió en Suecia desde los 90s y lo vienen aplicando desde los 90s hasta actualmente. Pero, por ejemplo, existen datos muy recientes entre el 94 y el 2015. Los índices de mortalidad a causa de siniestros viales disminuyó en un 55%. Entonces también cuando en estos encuentros globales por la seguridad vial va y Suecia presenta estos datos tan importantes y tan valiosos, pues todo el mundo va a preguntarse, bueno, pero ¿qué están haciendo allá en Suecia para que se haya logrado disminuir tan importantemente las cifras respecto a siniestros viales? Entonces ellos dicen, nosotros partimos del lema visión cero, y es que nadie debería morir en las vías. Y esto nos ha permitido que cuenten con datos que, por ejemplo, 3 de cada 100.000 suecos mueren al año en las vías. Entonces este es un dato súper importante, y de ahí que muchos países como Colombia se hayan inspirado en esta visión y en esta perspectiva para pensar sus planes y sus dinámicas de seguridad vial. Esto es fundamental, es el tema del cambio del paradigma. Es un antes y un después de cómo entendíamos la seguridad vial a cómo la vamos a entender ahora desde la perspectiva visión cero y el enfoque sistema seguro, del cual ya vamos a explorar un poquito más. Porque precisamente la visión tradicional de la seguridad vial se enfocaba en la persona. La persona es el culpable y la persona es quien debe prevenir la ocurrencia del siniestro vial. Cuando empezamos a hablar de visión cero y el enfoque sistema seguro, se cambia toda la perspectiva y deja de ser culpa de un usuario o una usuaria de la vía, y la responsabilidad se comparte y es un tema sistémico. Entonces allí es fundamental que empezamos a reconocer que la responsabilidad es compartida. Cada vez que fallece una persona en la vía, no es solamente esa persona que tal vez tuvo un comportamiento inseguro, una conducta indebida, sino también es el sistema fallándole a la integridad, es un sistema fallándole a la prevención de siniestros viales y a la protección de la vida, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Pensemos en la lógica de un sistema, cómo funcionan también nuestros sistemas físicos, cómo cada uno de nuestros órganos y partes del cuerpo cumple con una función, que si alguna deja de funcionar, el sistema empieza a decaer, ¿cierto? Esto también es pensar desde una visión sistémica la movilidad y la seguridad vial. Entonces, ¿qué teníamos en esta versión tradicional de la seguridad vial? Que las personas usuarias de las vías son las responsables de prevenir los siniestros viales. He ahí que, tal vez ustedes también lo evidenciaban, lo recuerdan, que todas las acciones de seguridad vial estaban enfocadas en educar, en formar y en buscar que el usuario de la vía cometa la mayor cantidad de errores, que cometa la menor cantidad de errores, ¿cierto? Entonces siempre estamos buscando es educar al usuario de la vía. Esta perspectiva nueva desde la visión cero nos va a decir algo que es fundamental, y es que debemos partir de una premisa, y es que todas las personas cometemos errores, pero el sistema debe estar diseñado para perdonar el error, que un error en la vía no me debe costar la vida, ¿sí? Mía ni la de nadie más. Entonces este es uno de los principios básicos de la idea de visión cero. Las personas cometemos errores y el sistema debe reconocerlo y debe generarse desde una perspectiva perdonadora para que, nuevamente, digoles el tema, que es que nuestros errores no nos cuesten la vida. Otro tema, las personas somos vulnerables a ser heridas. En sí mismo, el ejercicio de la movilidad es un ejercicio riesgoso. Nosotros estamos interactuando, por ejemplo, pensemos en niños, niñas y adolescentes interactuando en vías en donde transitan vehículos de grandes dimensiones, un niño o una niña que no pasa de 1,20 versus vehículos de grandes dimensiones y toneladas, ¿cierto? En sí mismo
Nosotros podemos ser heridos y fácilmente una persona en un siniestro vial puede resultar fracturada o incluso las heridas le pueden causar la muerte, ¿cierto? El otro principio que les venía mencionando, la responsabilidad es compartida. Todas las personas tienen un rol que aportar, no solo los usuarios y las usuarias de las vías, sino también las personas que diseñan las vías, las personas responsables de la atención a las víctimas, las personas también en las instituciones educativas que tenemos ese deber y ese rol de formar. Pero entonces ahí vemos muchas personas que compartimos la responsabilidad en temas de prevenir los siniestros viales. La que les venía mencionando de manera reiterativa, ninguna muerte o lesión grave es aceptable. El otro tema fundamental es lo proactivo versus lo reactivo. En general, cuando se habla de lo reactivo es cuando siempre tomamos medidas después de que sucedió el hecho. Un niño o una niña fallece en su recorrido hacia el colegio, tal vez en nuestro municipio, en nuestra vereda, en nuestro corregimiento nos vamos a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se están moviendo los niños y las niñas? Y a partir de eso reaccionamos. Eso es lo que nos referimos con reactivo. Pero desde esta perspectiva sistémica y desde la visión cero y el enfoque sistema seguro, nos vamos a pensar desde una perspectiva proactiva. ¿Eso qué significa? Que vamos siempre a prevenir. Vamos a estar buscando que ese suceso, que sucede en el caso del ejemplo que les planteaba, no ocurra. Entonces ese es el cambio. Así sea que en nuestro municipio, y me alegra mucho que ojalá sea así, que se encuentren en ceros, no ha ocurrido ningún siniestro vial, eso no significa que no debamos desde ya empezar a planear y plantear estrategias que permitan prevenir la ocurrencia de siniestros viales, para que no seamos reactivos, sino que seamos proactivos. De ahí que sea tan importante también el rol que tienen ustedes allí en su territorio, porque es importante que ustedes, todos y todas ustedes como líderes y lideresas, se apropien de este tema y empecemos también a liderar estrategias que nos permitan prevenir la ocurrencia de siniestros viales. Entonces, eso es muy importante que tengamos presente, como ese cambio entre el modelo tradicional y esta nueva perspectiva que nos trae la visión cero y el enfoque sistema seguro. Aquí en esta imagen que ustedes están viendo precisamente recoge un poco lo que les venía planteando. Tenemos en el centro ese enfoque visión cero y como esos principios alrededor y todo esto que opera y trabaja de manera conjunta para que podamos alcanzar esa perspectiva de tener 0 fallecidos y 0 personas lesionadas gravemente a causa de siniestros viales. Pensando desde la fragilidad humana, desde la tolerancia a los sistemas, la responsabilidad compartida, el factor humano, lo que les decía, los principios del sistema seguro, que ya se los voy a compartir en un momento, y asimismo un tema muy importante, que es el tema de las intervenciones basadas en evidencia. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos tener muchos datos robustos, bien recogidos, analizados, para que nos permitan tomar medidas también, reconociendo que pues allí en nuestros territorios tenemos un recurso que debe ser muy bien utilizado, ¿cierto? No tenemos un recurso infinito para gastar, para invertir, entonces también debemos ser muy sabios y muy sabias de la manera en que invertimos los recursos públicos en temas de movilidad y seguridad vial, y para eso que necesitamos tener datos y tomar decisiones basadas en esos datos. ¿Hacia dónde? Hacia estos 4 colorcitos que ustedes ven allí, que son usuarios y usuarias seguras, vehículos seguros, velocidades seguras y vías seguras. Esos son como los 4 pilares básicos desde la perspectiva de visión cero, pero ustedes van a ver que, por ejemplo, aquí en Colombia, en nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial, trabajamos en más pilares y más áreas de acción. Entonces, fundamental esto allí. Entonces, ya que estamos acá entrando en detalle, que es el enfoque sistema seguro, rápidamente yo quiero compartirles, como ustedes lo pueden ver en esta tablita, los principios que ya veníamos hablando. Las personas cometemos errores, las personas somos vulnerables a ser heridas, la responsabilidad es compartida, ninguna muerte o lesión grave es aceptable, y lo de proactivo versus reactivo que ya les estaba diciendo. Áreas de acción: planificación del uso del suelo, diseño e ingeniería vial, las opciones de movilidad mejoradas,
gestión de la velocidad. El tema de la velocidad es algo que ustedes van a encontrar de manera muy importante resaltada en el enfoque sistema seguro, porque precisamente cuando veíamos experiencias como la de Suecia, donde se implementó esto, que tuvo tan buenos resultados, una de las acciones primordiales que hicieron fue el tema de gestionar la velocidad, porque ustedes se van a ver la diferencia que existe cuando ocurre un siniestro vial a 30 kilómetros por hora que cuando ocurre a 50 kilómetros por hora, y mucho más cuando ocurre a 80 kilómetros por hora. Entonces, eso también habla una velocidad correctamente gestionada, una velocidad, unos usuarios de la vía que saben conducir y se mueven a velocidades seguras y adecuadas, pues definitivamente disminuye el nivel y la cantidad de siniestros viales que ocurren en nuestros territorios. Allí también, por ejemplo, nos vamos a encontrar el tema de la educación y desarrollo de capacidades. También fundamental que desde el ámbito de la educación aporten a este tema tan importante que es la seguridad vial y la movilidad segura desde una visión sistémica. Aquí, esta imagen que ustedes pueden observar, esto está en el documento del Plan Nacional de Seguridad Vial y me parece que es muy diciente respecto a esa visión integral del enfoque sistema seguro. Aquí, por ejemplo, nos plantean una situación. Punto 1. Los elementos del sistema vial están orientados a la prevención de siniestros, es decir, el tránsito seguro de los actores viales. Primer asunto, vamos a prevenir desde esa perspectiva proactiva. Segundo, ante un error humano, el sistema cuenta con elementos para prevenir la ocurrencia del siniestro. En esa lógica de las personas cometemos errores y el sistema debe ser perdonador del error. Está allí. Entonces, el tercer punto nos dice, si el siniestro ocurre, se cuenta con elementos para evitar o reducir la magnitud de las lesiones. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el caso de un vehículo que pierde los frenos o por mala práctica en la conducción, no se le sirven los frenos, va atravesando una vía con una pendiente alta, que la infraestructura permita que esa persona, en caso de que tenga que parar, hacer alguna parada de emergencia, pues la infraestructura permita que sobre todo su vida no se vaya a poner en riesgo, así como la vida de las demás personas. Y ahí que, por ejemplo, cada día mejoramos en la tecnología respecto a las barandas y todo esto que encontramos en el camino, ¿cierto? Entonces eso también es fundamental. Cuando ocurre el siniestro, los elementos del entorno, de la infraestructura, del contexto, permiten que o se evite una lesión grave o un fallecimiento o se disminuya la magnitud de lo que podría llegar a ocurrir, ¿sí? Ahí también, por ejemplo, porque existen en las vías estas zonas allí en donde suelen transitar los ciclistas, pero que realmente son zonas también para hacer paradas de emergencia en el caso de que así se requiera. Si ocurre el siniestro, si esta persona tuvo que parar, tuvo algunas lesiones, allí entra el otro factor del enfoque sistémico que tiene que ver con la oportuna atención y la atención integral ante el siniestro vial, que es lo que solemos hablar de atención a víctimas. Entonces también es fundamental que esta atención sea súper pronta, que sea la adecuada, que también, por ejemplo, si otras personas evidencian el siniestro vial, pues que también le den una comunicación adecuada a las líneas de emergencia para que así sepa, por ejemplo, qué tipo de ambulancia debe transitar hacia el lugar y demás. Y después de que sucedió esto, de que la persona tuvo esa atención integral del siniestro vial, las personas, sobre todo las personas encargadas de diseñar el sistema de movilidad de nuestros territorios, se sienten a evaluar qué falló en el sistema y qué podemos corregir y mejorar para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Listo, entonces vamos a diseñar, en el caso concreto que les planteaba de la persona que va conduciendo un vehículo y los frenos no sirven correctamente, listo, vamos a formar, vamos a hacer estrategias con los centros de enseñanza automovilística, o vamos en estos puntos que ya sabemos que por la pendiente tienen tendencia a tener ese tipo de accidentes, vamos a hacer una intervención allí, vamos a establecer un punto seguro, ¿cierto? Y pues
las mejoras que tengamos que realizar. Pero entonces esta perspectiva de la que nos permite entender un poco ese enfoque integral y sistémico que tiene la perspectiva del enfoque sistema seguro, ¿sí? Aquí es fundamental que reconozcamos que en Colombia nosotros desde el 2022 en la ley Julián Esteban, la ley 2251, desde allí se dice y se reconoce que Colombia se acoge al enfoque sistema seguro y esa perspectiva de visión cero. Tal vez ustedes recuerdan quién era Julián Esteban. Julián Esteban era un niño promesa ciclista que falleció en las vías mientras estaba entrenando, ¿cierto? En una interacción que tuvo con un vehículo de grandes dimensiones. Entonces, como homenaje a este niño, se creó esta ley 2251, en donde Colombia oficialmente queda adscrito y se adhiere a esta perspectiva del enfoque sistema seguro, lo cual se va a evidenciar en nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, el cual es aprobado el decreto 1430 del 2022. Sale en el mismo año la ley Julián Esteban y el decreto reglamentario del Plan Nacional de Seguridad Vial. En el Plan Nacional de Seguridad Vial ustedes ya van a ver allí todo lo que es el enfoque sistema seguro. Seguramente en sesiones anteriores ustedes ya lo han visto, pero en esta perspectiva, en este Plan Nacional de Seguridad Vial, tenemos una meta muy ambiciosa y muy importante, y es que de aquí al 2030 vamos a reducir en un 50% los siniestros viales de nuestro país. Entonces tenemos muchas acciones por hacer. Si el año pasado tuvimos 8.000 personas aproximadamente que fallecen en las vías, de aquí al 2030 mínimo tenemos que estar por un 4.000 o mucho menos, que es nuestro gran objetivo. Entonces también allí pensemos qué podemos hacer desde nuestros roles, desde nuestras capacidades para poder cumplir esa meta que tenemos. No es una meta aislada de un plan, es la meta que tenemos como país de buscar esa visión y esa perspectiva cero frente a siniestros viales. Entonces, en ese Plan Nacional de Seguridad Vial, desde el enfoque sistema seguro, hay 8 áreas de acción. ¿Cuáles son esas 8 áreas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial? Tenemos como de manera transversal, que ustedes van a encontrar en el circulito del medio, la gestión del conocimiento y la gobernanza, ¿cierto? Y las otras áreas de acción, de las que también vamos a estar hablando en próximas sesiones y siguientes módulos, tenemos comportamiento seguro, que es lo que generalmente veníamos haciendo desde esa visión tradicional, pero entonces que cada vez las personas seamos más conscientes respecto a nuestros comportamientos, conductas y actitudes en las vías. Tenemos el tema de velocidades seguras, cumplimiento de normas de tránsito que se separa del área de acción de comportamiento seguro, atención integral a víctimas, donde juega un papel súper importante y súper clave todo el sector de la salud y la atención a emergencias, infraestructura segura y vehículos seguros. Y entonces, a partir de esas áreas de acción es que está planteado el Plan Nacional de Seguridad Vial de Colombia, que es como nuestro gran documento que nos indica hacia dónde vamos, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestras acciones y demás en Colombia. Aquí un tema del que quiero hacer énfasis, y es lo que veníamos también hablando en la sesión anterior, y es la protección de los usuarios y usuarias más vulnerables en las vías. Cuando nosotros vamos y miramos los datos, ¿quiénes son las personas que más fallecen en las vías? De número 1 tenemos motociclistas, usuarios y usuarias de motocicleta, principalmente hombres jóvenes en un rol de conductor. Segundo, tenemos a los peatones y las peatonas. ¿Quiénes son las personas que más fallecen en su rol de peatón? Las personas mayores. Tercer actor vial que más fallece en las vías, ciclistas, mujeres y hombres ciclistas, ¿sí? Entonces, en estos 3 grupos poblacionales tenemos precisamente a los actores más vulnerables en nuestras vías. Entonces, desde una perspectiva del enfoque sistema seguro y visión cero, también reconocemos quiénes son las personas que en caso de tener lesiones es más probable que fallezcan en las vías y son esos actores viales más vulnerables, ¿cierto? Tal vez una persona que conduce un tractocamión puede tener un siniestro vial, puede generar muchas afectaciones al entorno, pero tal vez esa persona va a tener lesiones, pero lesiones muy leves, que posiblemente no involucren su vida, pero
a otras personas, como una persona en motocicleta, como un peatón, como un ciclista, el siniestro vial le puede ocasionar la muerte, ¿cierto? Entonces, en esta lógica del enfoque sistema seguro y visión cero, siempre estamos pensados en la lógica de la protección y el cuidado de los y las usuarias viales más vulnerables, tema en el que también vamos a estar abordando en las siguientes sesiones. Ya para ir cerrando este espacio, quiero resaltar que existen experiencias internacionales muy interesantes de la aplicación de la visión cero y el enfoque sistema seguro, además de lo que ya tenemos en nuestro país, y está Visión Cero en Bogotá, que ha tenido también unos resultados interesantes frente a temas de reducción de siniestros viales, aunque hay mucho por hacer, pero se han tenido resultados también en temas de disminución de la velocidad en el entorno urbano. Tenemos la experiencia en Medellín, que también vienen desde hace algunos años implementando Visión Cero, y también en Nueva York se ha venido implementando. Y como ustedes ven, este número tal vez en Colombia puede ser un poco temerario, pero ellos ya están hablando de velocidades de 25 kilómetros por hora. A nivel global se propone 30 kilómetros por hora como el límite de velocidad que se debería mantener en entornos urbanos, pero allá en Nueva York ya se estaba hablando de 25 y demás. Entonces también son experiencias muy interesantes que les invito también a que conozcamos y exploremos de cómo nos ha ido en este tema de reconocer e implementar la visión cero, el enfoque de sistema seguro. Se han logrado muchas acciones, en parte podemos decir que este diplomado en el que hoy ustedes se encuentran también hace parte procurar trabajar desde una visión integral este tema de la seguridad vial, que también la Agencia Nacional de Seguridad Vial pues hace parte de esta experiencia también de usuarios de las vías, infraestructura, vehículos, atención a víctimas, que es pues las dinámicas bajo la cual nosotros nos encontramos. Entonces, fundamental. Entonces ya para cerrar esta sesión, la pregunta que les tengo como para que reflexionemos un poco de todo esto que estuve hablando, y es: en mi territorio se está abordando de manera integral de la problemática de la siniestralidad vial. ¿Qué nos falta? ¿Será que hemos visto avances de parte de la Secretaría de Tránsito, Movilidad frente al avance y el trabajo en este tema? Pero tal vez nos falta más en atención post-siniestro vial, o tal vez estamos trabajando en lo educativo, pero el tema de la infraestructura segura todavía nos falta. Entonces, desde esa perspectiva sistémica que les comenté, ¿qué nos hace falta en nuestros territorios para poder abordar de manera integral la problemática de la siniestralidad vial? Entonces, con estas preguntas quiero cerrar la sesión de este espacio, recordándoles que en la plataforma también tienen allí el reto que corresponde a esta sesión, y la idea es que allí empecemos a pensar un poco cómo estas ideas de visión cero y enfoque sistema seguro pueden ser aplicables a nuestro territorio, y también el rol que cada uno de nosotros y nosotras puede tener a favor de esto. Entonces, esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para ustedes y pues que sigamos aquí aprendiendo mutuamente.